¿Cuál fue la última vez que te permitiste un verdadero descanso? Uno sin la banda sonora de la culpa o la autocrítica resonando en tu cabeza. No me refiero solo a dormir 8 horas o a desconectar el teléfono. Me refiero a ese descanso profundo y honesto, donde por un momento tu mente no está en guerra consigo misma. Si te cuesta recordar esa sensación, si tu respuesta inmediata es un suspiro de agotamiento, entonces este mensaje es para ti. Vivimos con un sargento instructor invisible que nos susurra constantemente al oído. Nunca es suficiente. Hiciste esa presentación mal. Dijiste algo estúpido hace 3 años. Deberías estar trabajando ahora. Este crítico interno no es un enemigo externo, es una voz autogenerada, alimentada por el miedo y la ilusión de que el castigo es la única vía hacia la mejora. El problema no es que cometamos errores, el problema es cómo respondemos al error. Para la mayoría de nosotros, el fracaso o la imperfección es inmediatamente seguido por una oleada de juicio tan brutal que jamás se la dirigiríamos a un amigo. Observa cómo el cuerpo reacciona a este maltrato silencioso. El pecho se tensa, la respiración se vuelve superficial y vives en un estado perpetuo de alerta y deuda. Esta es la factura física de la autocompasión negada, la deuda que pagas por creer que el autocastigo es una herramienta de crecimiento. Si has estudiado el estoicismo, sabes que la disciplina de la prosoche, la atención continua, es la base de todo juicio correcto. Si has explorado el budismo, sabes que la sati, la atención plena, es la puerta de entrada a la realidad. Sin embargo, ¿dónde está nuestra atención cuando el crítico interno ataca? Está totalmente fusionada con la voz, creyendo cada palabra como una verdad absoluta. Hemos confundido la crítica con la utilidad. Nos han enseñado a creer que la dureza es la única forma de avanzar. Pero la dureza que empleas contra ti mismo es de hecho una forma sutil de sabotaje que consume tu energía vital. No te motiva, te paraliza por miedo a la próxima represalia interna. Te vuelves tan reactivo a tu propia mente que ya no puedes tomar decisiones claras. Estoicos y budistas entienden que la mente, sin entrenamiento, se convierte en un anfitrión descuidado, permitiendo que cualquier emoción o pensamiento tome el control total del hogar. Y en este momento, ese crítico interno no es solo un huésped, le has dado la llave maestra de tu casa. Permíteme presentarte una herramienta de la sabiduría antigua que cambia fundamentalmente tu relación con el sufrimiento emocional. Se llama la casa de huéspedes. Tu conciencia es esta casa. No es una fortaleza que debe rechazar visitantes, sino un espacio que debe recibir a todos los que llegan. Los pensamientos, las emociones, los recuerdos, incluso la voz del crítico interno, son simplemente huéspedes que llaman a tu puerta. La rabia es un huésped. El miedo es un huésped. La autocrítica es un huésped. El error fundamental, la fuente de la fatiga que sientes, es que cuando un huésped llega, tú no solo le abres la puerta, le entregas tu identidad, te conviertes en ese huésped y le das la autoridad para redecorar toda la casa según su estado de ánimo. Cuando llega la autocrítica, te conviertes en la crítica, te fusionas con ella. La práctica transformadora comienza con la desidentificación. Y aquí es donde los conceptos de la sati budista y la prosoche estoica se unen en una disciplina singular y poderosa. La sati, o atención plena, es el primer paso. Es el acto de ver al huésped en el umbral. Es la observación desnuda y sin juicio. Cuando el pensamiento crítico surge, eres un inútil. La sati simplemente registra. El pensamiento de inutilidad ha llegado. No lo niegas, no lo juzgas, simplemente lo ves. Este simple acto de nombrar y observar crea un espacio vital entre tú y la emoción. Dejas de ser el pensamiento y te conviertes en el observador del pensamiento. Pero la sati por sí sola no es suficiente, porque los huéspedes son persistentes.
Aquí interviene la prosoche estoica, la atención continua o vigilancia constante. Es la disciplina de mantener esa conciencia despierta, asegurando que, aunque el huésped esté dentro, no se le permita tomar el control de la sala de mandos. La prosoche es la vigilancia activa que garantiza que mientras el crítico interno habla, tú no le estás firmando cheques en blanco. No te enredas en su narrativa ni empiezas a debatir con él. Simplemente lo observas mientras habita temporalmente un rincón de tu casa mental. El estoico Epicteto nos recordaba que el trabajo fundamental de la filosofía es distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestras respuestas, juicios, y lo que no depende de nosotros, los eventos externos, los pensamientos iniciales. La autocrítica es un evento interno que no depende enteramente de ti. Su persistencia y su autoridad sí dependen de tu juicio. Cuando logras aplicar sati para ver la emoción y prosoche para no fusionarte con ella, te das cuenta de que la crítica, aunque fuerte, es transitoria. Es un huésped, y todos los huéspedes, sin excepción, tienen que irse. Pero para que el huésped se vaya, debes negarte a ofrecerle residencia permanente. Y luego está el tercer concepto, crucial para el mantenimiento de esta práctica. Apamada. A menudo se traduce como diligencia o no negligencia. Es la ética del esfuerzo continuo. No se trata de un esfuerzo de lucha, sino de un esfuerzo de mantenimiento. El problema de la autocompasión es que la vemos como un lujo, no como una necesidad. Creemos que la atención constante a nuestra mente es un trabajo que podemos posponer. Apamada nos recuerda que la vigilancia es la base de la libertad. Ser diligente, apamada, significa que cada vez que el crítico interno llama a la puerta de tu casa de huéspedes, tú te presentas para responder, aplicando la sati y la prosoche. No esperas a mañana. No dejas que la casa se llene de huéspedes rebeldes por pereza. Esta diligencia es, en sí misma, el primer acto de bondad amorosa hacia ti mismo. Estás cuidando el espacio sagrado de tu conciencia. En la próxima fase, exploraremos cómo pasar de simplemente observar al crítico a activamente practicar la bondad amorosa. Una técnica radical que no busca silenciar la voz, sino transformarla. Pero para ello, debemos entender primero que no somos nuestros huéspedes, y que la llave de la casa, la autoridad sobre tu estado mental, debe ser recuperada y guardada por ti, el anfitrión consciente. Permanece aquí. La verdadera transformación requiere la valentía de mirar directamente a la fuente de tu dolor. Es imperativo que recuperemos esa llave. La casa de huéspedes, tu mente, está sobrepoblada, y peor aún, está siendo gestionada por los propios inquilinos, huéspedes que no tienen ningún interés en tu bienestar a largo plazo. Tienes el derecho de ser el anfitrión consciente, pero te has convencido de que eres solo un sirviente de las emociones más ruidosas y de las narrativas más tóxicas. Permíteme profundizar en esta imagen que compartimos. Imagina tu conciencia como una hermosa posada enclavada en un valle. Por esa posada pasan innumerables viajeros. La duda, que llega con maletas pesadas y se sienta en el mejor sillón. La culpa, que insiste en dejar barro en la alfombra principal. La euforia, que toca música demasiado fuerte a medianoche. Y por supuesto, el crítico, ese huésped permanente que nunca paga y que se dedica a susurrar a los otros huéspedes que la posada está sucia y que el anfitrión es incompetente. Mientras tú, el anfitrión, sigas creyendo que la única opción es servirles té, limpiar sus desastres y, lo más doloroso, creerles cuando te juzgan, seguirás viviendo en la fatiga constante del alma. La primera y más radical acción del anfitrión que se despierta no es echar a los huéspedes, eso es imposible, pues siempre llegarán nuevos, sino verlos por lo que son, fenómenos transitorios, energía mental que pasa por la estructura de la conciencia. Para lograr esta visión clara y sin filtros, necesitamos la primera herramienta, esencial tanto para el Buda como para el sabio estoico, sati, o la atención plena. Sati es el acto de encender la luz de la posada.
Cuando el miedo entra sigilosamente, Sati dice, «Ah, aquí está el miedo, lo noto, lo siento en el estómago, pero no soy el miedo, ni soy su sirviente, soy el que lo observa entrando por el portal». Sati es la conciencia momento a momento, es tu capacidad de detener la reacción automática, es el espacio sagrado entre el estímulo y tu respuesta. Sin Sati, eres un autómata, reaccionando impulsivamente a las demandas de los huéspedes más insistentes. El budismo nos enseña que el sufrimiento primario es inevitable, la primera flecha de la vida, pero el sufrimiento secundario, la reacción mental a esa primera flecha, es opcional. Y esa reacción secundaria comienza cuando el anfitrión, por negligencia o distracción, se identifica con el huésped. Cuando el crítico te dice que eres un fracaso, y tú asientes y empiezas a servirle la cena, has perdido Sati. Has olvidado que eres el anfitrión y no el huésped. Pero Sati por sí sola es solo un destello. Es fácil ser consciente durante una meditación de 10 minutos o en un momento de calma. Lo que buscamos es una transformación duradera. Y aquí es donde la atención debe volverse continua, donde la disciplina estoica entra para sostener la chispa budista. Necesitamos prosoche. La atención inquebrantable, la vigilancia constante. Prosoche es la disciplina del anfitrión que, una vez que ha encendido la luz con Sati, se compromete a mantenerla encendida, incluso cuando la duda se queja de la intensidad de la bombilla. Prosoche es un término estoico que significa estar alerta o atención a uno mismo. No es una atención pasiva, es una atención moral. Es la práctica de monitorear constantemente no solo lo que entra en tu mente, sino también cómo lo estás juzgando, y si esa acción está alineada con tus valores más profundos. Si Sati es el momento de darse cuenta de que el crítico está hablando, prosoche es la decisión de no debatir con él, ni de dejar que tome las decisiones de la posada por el resto del día. Es el compromiso de Epicteto de actuar como si tu vida ya estuviera siendo examinada por un juez severo, solo que ese juez no es externo. Eres tú, usando la razón y la sabiduría para mantener el orden interno. Muchos comienzan con Sati, sienten un alivio temporal, y luego se frustran porque la conciencia se disipa. Esto sucede porque no han cultivado prosoche, no han establecido la vigilancia como un hábito. Es como si el anfitrión encendiera la luz y luego, agotado, regresara a la cama, permitiendo que la duda y la culpa apaguen el interruptor y sigan con su fiesta destructiva. La liberación no es un evento, es una práctica de mantenimiento incesante. Pensemos en un anfitrión llamado Daniel. Daniel administraba su posada mental, pero estaba crónicamente agotado porque creía que cada huésped debía ser complacido inmediatamente. Si llegaba la ansiedad, un huésped ruidoso, Daniel dejaba todo para construir un refugio antiestrés, solo para que al día siguiente llegara la ira, un huésped furioso, exigiendo que Daniel destruyera el refugio y buscara venganza contra alguien que lo había ofendido. Daniel vivía al servicio de las emociones. Un día, Daniel leyó una antigua guía de administración de posadas y aprendió sobre Sati. Empezó a observar. Aquí está la ansiedad. No la sirvo, solo la observo sentada en el rincón. Esto le dio un respiro. Pero la ansiedad era astuta. Cuando Daniel se distraía con el trabajo o una conversación, la ansiedad se levantaba de su rincón y se ponía a gritar de nuevo. Daniel se sentía frustrado. El problema no era la capacidad de ver, sino la voluntad de sostener la visión. Este es el punto donde la disciplina de prosoche se funde con el concepto budista de apamada, la diligencia o no negligencia. Apamada es la virtud cardinal que asegura que la semilla de Sati, plantada con esfuerzo, no sea abandonada. Es el compromiso radical de que no te permitirás volver a caer en el sueño de la inconsciencia. Apamada es en esencia la firmeza de la voluntad que dice: mi liberación y la paz de mi posada es mi prioridad más alta. No seré negligente con mi propia mente. La diligencia, apamada,
es la comprensión de que la inercia mental, la tendencia a lo familiar y lo cómodo, incluso si es sufrimiento, es tu mayor enemigo. Si Sati es la visión clara y Prosoche es la vigilancia continua, Apamada es el valor de sostener ambas, la energía moral que previene la recaída. Daniel, nuestro anfitrión, finalmente entendió que no bastaba con ver a los huéspedes, Sati, o vigilarlos por un rato, Prosoche intermitente. Tenía que operar con la diligencia de quien sabe que un momento de descuido puede significar un incendio en la posada. Apamada lo obligó a establecer protocolos. Al despertar, revisar el estado de los huéspedes. Durante las comidas, verificar si el crítico estaba intentando servir veneno en la mesa. Al acostarse, hacer un inventario de las emociones que habían pasado. Cuando cultivas esta triada, Sati, Prosoche y Apamada, dejas de ser una víctima pasiva de tu paisaje mental y te conviertes en el gestor activo. El crítico, ese huésped permanente que te ha atormentado, pierde su poder cuando se da cuenta de que el anfitrión ya no se asusta con sus amenazas. Piensa en la experiencia del crítico. Él te ataca porque quiere generar una reacción, quiere que le sirvas la validación de su juicio. Cuando entra y te dice, no hiciste suficiente hoy, eres un impostor. Si careces de Sati, tú eres el impostor. Si tienes Sati, lo ves. Si tienes Prosoche, no le respondes. Y si tienes Apamada, mantienes esa postura de no respuesta durante el tiempo suficiente para que el crítico se aburra. La gran ironía es que los huéspedes que te asustan más, como el crítico o la ansiedad, son en realidad los más débiles. Su poder reside enteramente en tu falta de diligencia. Una vez que el anfitrión consciente, armado con Sati y Prosoche, demuestra a Apamada la firmeza inquebrantable de no negociar con el sufrimiento secundario, los huéspedes más destructivos se ven obligados a disminuir el volumen de su voz o eventualmente a partir. Entender estos conceptos es crucial, pero aún nos falta la herramienta más poderosa para tratar al crítico, la bondad amorosa. La diligencia te da la autoridad, pero la bondad amorosa te da la estrategia. No se trata de echar al crítico, sino de transformarlo a través de la compasión radical. El próximo paso, que exploraremos a continuación, es aprender a aplicar esta autoridad. Ahora que sabes que tienes la llave, Sati, y la disciplina para usarla, Prosoche, Apamada, debemos aprender a usar una herramienta que parece paradójica, pero que es la única capaz de desarmar la energía destructiva del juicio interno, la práctica de meta, la bondad incondicional. Te invito a que, incluso antes de seguir, comiences a practicar el Sati más simple. Durante los próximos 5 minutos, sé el anfitrión de tu cuerpo. Siente la silla, siente la respiración. Cuando un pensamiento ruidoso llegue, simplemente nómbralo. Pensamiento de preocupación entrando. No lo sirvas, solo obsérvalo. Este simple acto es el comienzo de la recuperación de tu soberanía mental. Es el primer acto de Apamada. No te olvides de suscribirte al canal si esta conversación te está sirviendo para iluminar los rincones de tu posada. Continúa con la diligencia de quien sabe que la paz interior no se encuentra, se construye. Permanece. La transformación está a la vista. Hemos hablado de la diligencia, de Apamada, esa negativa consciente a la negligencia, la decisión de no abandonar la propia soberanía mental. Pero para ejercer esa diligencia, para mantener el rigor de quien sabe que su paz es su única verdadera posesión, necesitamos herramientas de precisión. Necesitamos la linterna y el mapa. Aquí es donde la imagen de la casa de huéspedes se vuelve crucial. Y aquí es donde el budismo y el estoicismo se dan la mano para ofrecerte el manual del propietario. Imagina tu mente, tu conciencia, no como una prisión o un campo de batalla, sino exactamente como una posada antigua, robusta y noble. Es tu casa de huéspedes. Tú eres el dueño de esta posada. Y a cada momento, sin pedir permiso, llegan invitados inesperados. Estos invitados son tus pensamientos y tus emociones. Llega la ira, con sus botas llenas de barro, exigiendo la mejor habitación.
Llega la ansiedad, que insiste en mirar por la ventana cada 5 minutos, convenciendo a todos de que el techo se va a caer. Llega la tristeza, que se sienta en un rincón y se niega a hablar, pero cuya presencia drena la luz de todo el salón. Llega el deseo, que trae consigo un equipaje enorme de expectativas no realistas. Y por supuesto, llega la alegría, la calma y la gratitud. Pero a menudo son los menos ruidosos los que se quedan en silencio en el porche esperando ser invitados. El error fundamental que cometemos en la vida moderna es doble. Primero, creemos que somos los invitados, que somos la ira o la ansiedad. Y segundo, tratamos a todos los invitados por igual, permitiendo que los más ruidosos tomen las riendas de la administración de la casa. Para corregir este error, introducimos la primera herramienta, Sati, la atención plena. Sati es el recepcionista, el observador silencioso que está en el mostrador las 24 horas del día. Cuando el invitado llega, Sati no debate con él, no lo juzga, no lo sigue a su habitación para escuchar su drama. Simplemente registra. Ha llegado el pensamiento de autocrítica. Ha llegado la sensación de tensión en el estómago. Sati crea la distancia indispensable entre el dueño de la casa, tú, y el huésped, la emoción. Sin Sati, te fundes con el huésped. Si llega la preocupación, tú eres la preocupación. Te conviertes en el vagabundo que llegó con el pensamiento, y permites que ese pensamiento decida si la posada cierra o abre, si hay que gritar a los otros huéspedes o si hay que incendiar la estructura. Pero Sati por sí solo, aunque vital, no es suficiente para la transformación total. La simple conciencia no paga las cuentas ni establece las reglas. Aquí es donde el estoicismo, con su rigor ético, introduce la segunda herramienta, prosoge. Prosoge se traduce como atención continua o vigilancia constante, pero es una vigilancia activa, dirigida, no pasiva. Si Sati es el ojo que ve, prosoge es la mente que discierne. El dueño de la posada, ejerciendo prosoche, no solo ve al huésped, la ira, sino que se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de este huésped? ¿Qué trae consigo? ¿Su presencia está alineada con el propósito de mi posada, que es la paz y la virtud? ¿Este huésped está tratando de hacerme actuar sobre algo que está fuera de mi control, como las acciones de otra persona o los resultados futuros? Prosoche es el filtro que separa la impresión sensorial o emocional, el huésped, de tu asentimiento. Es el momento en que, como un Marco Aurelio interno, decides si le das la llave de la mejor suite o si simplemente le ofreces un vaso de agua y le indicas la puerta de salida. La clave de prosoche es entender que el pensamiento o la emoción no es el problema. El problema es tu juicio sobre él y tu permiso para que se instale indefinidamente. La combinación de Sati y prosoche es lo que nos permite aplicar apamada, la diligencia, de manera efectiva. No se trata de una lucha brutal contra los pensamientos, sino de una administración inteligente y constante de los recursos de la casa. Piensa en la historia del viajero. Un hombre que caminaba por un sendero largo y polvoriento, buscando refugio al caer la noche, encontró 2 posadas vecinas. La primera posada se llamaba la Casa del Olvido y la segunda, el refugio del propietario. En la Casa del Olvido, el dueño, aunque bien intencionado, estaba perpetuamente agotado. Los huéspedes entraban y salían sin ser registrados. El lamento se había adueñado de la cocina y el miedo había bloqueado las escaleras. La envidia y la comparación jugaban a las cartas en el salón, gritando y lanzando objetos. El dueño de la posada, creyendo que él era el lamento en la cocina, intentaba cocinar, pero solo lograba quemar la comida y quejarse del menú. La posada era un caos ruidoso y hediondo. El viajero, perturbado, se dirigió a el refugio del propietario. Allí, el ambiente era de silencio atento. El dueño estaba de pie junto a la entrada, tranquilo.
Cuando llegaba un huésped ruidoso, digamos la vanidad, el dueño lo miraba con calma. Ejercía sati, observando sin apego. Aquí está la vanidad, buscando reconocimiento. Luego aplicaba prosoche, el discernimiento. Este huésped solo trae ruido y la necesidad de la aprobación externa, algo que está fuera de los límites de mi posada. El dueño no intentaba matar a la vanidad ni la echaba a patadas, eso sería otro tipo de lucha. Simplemente le negaba el asentimiento. Le ofrecía un asiento temporal, pero le dejaba claro que no tenía autoridad para organizar fiestas, redecorar las paredes o influir en las decisiones del dueño. Al no ser servida ni alimentada, la vanidad, aburrida y sin poder, empacaba sus maletas en pocas horas y se iba. Esto es apamada en acción, la diligencia constante para no alimentar a los huéspedes tóxicos con tu atención y tu energía. Muchos de nosotros vivimos en la casa del olvido, creyendo que la tranquilidad es un regalo que nos llegará cuando la vida exterior se calme. ¡Qué error monumental! La tranquilidad es el resultado directo de la administración rigurosa de tu posada interna. La tensión que sientes en tu pecho, el nudo en tu estómago, no es causado por el huésped, el pensamiento de preocupación, es causado por tu negligencia como dueño. Es el resultado de dejar que el huésped tóxico se quede un día, una semana, un mes, robando la energía de la casa. La maestría no consiste en detener la llegada de los huéspedes, algo que es imposible. La mente siempre generará pensamientos. La maestría consiste en el control absoluto sobre la duración de su estancia y el nivel de influencia que se les otorga. Cuando te sientas abrumado hoy, detente y pregúntate, ¿quién es el huésped ruidoso en este momento? Y estoy yo, el dueño, escondido en el sótano, esperando que se vayan solos. Si la respuesta es sí, es hora de retomar tu posición. El camino de la transformación requiere que entiendas que la mayoría de tus emociones dolorosas son, de hecho, huéspedes que ya deberían haber pagado su cuenta y marchado. Tu tarea no es echarlos con violencia, sino simplemente dejar de servirlos. Dejar de darles la cama caliente de tu atención, el banquete de tu rumiación, la electricidad de tu energía vital. Si este entendimiento está resonando contigo, si sientes que la casa de huéspedes es una verdad que habías olvidado, considera unirte a esta conversación continua. La suscripción ayuda a que este conocimiento se extienda a otros dueños que están luchando por recuperar sus propias posadas. La diligencia, apamada, es la única ofrenda que se le pide al buscador de la verdad. No es un gran acto heroico, sino una serie interminable de pequeños actos de atención, sati, y discernimiento, prosoche, repetidos con la firmeza de quien sabe que la calidad de su vida depende de la calidad de sus visitantes internos. Permanece en la vigilancia. En el siguiente segmento, te daré los 3 pasos ritualizados para aplicar esta administración interna, para que puedas desalojar a los huéspedes que han sobrepasado su bienvenida y restaurar la paz en tu refugio del propietario. Es un ejercicio que debes hacer antes de que termine el día. La paz no espera. La paz no espera. Requiere acción deliberada y la firmeza del dueño que sabe exactamente qué tipo de energía permite dentro de sus paredes. A este ejercicio de administración interna lo llamaremos el ritual del propietario diligente. Cuando sientas la oleada de una emoción destructiva, el resentimiento que se pega o el miedo que paraliza, no intentes combatirlos de inmediato. Eso es luchar contra el huésped. El primer paso es pausar y percibir. Detente, no respondas al teléfono, no envíes el mensaje, no levantes la voz. Siente, ¿dónde vive esa sensación en tu cuerpo? ¿Es una rigidez en la mandíbula? ¿Una presión en el pecho? Esta es tu sati, tu atención plena, creando el espacio sagrado entre el estímulo y tu reacción. Estás dando un paso atrás en la puerta de entrada. El segundo paso es nombrar y reconocer.
Usa tu prosoche, tu vigilancia atenta, para identificar exactamente qué ha llegado. No digas, estoy furioso. Di, la furia ha entrado en la casa de huéspedes. O, el hábito de la preocupación ha llegado para su visita semanal. Al nombrar y etiquetar la energía, le quitas el poder de ser tú y la conviertes en un objeto que puedes observar. Ves que es solo un patrón, un visitante temporal que se siente muy real. Lo has desenmascarado. Y el tercer paso, la culminación de la administración estoica y budista, es soltar y redirigir. Aquí entra la diligencia, apamada. Si el huésped es destructivo, le agradeces por el mensaje, si es que lo tiene, y le indicas la salida. No luchas con él, simplemente retiras tu hospitalidad. No le ofreces café, no le das tu atención. Redirige tu energía, deliberadamente, a una tarea controlable, a una acción virtuosa, o simplemente a la sensación de tu propia respiración. El poder no está en la fuerza con la que cierras la puerta, sino en la mano que maneja la llave y decide a quién se le permite quedarse. Haz este ejercicio hoy, no mañana. No esperes a que tu casa de huéspedes se convierta en una ruina descuidada. La administración es diaria, constante. La atención no es un lujo, es el cimiento de tu libertad. Cuando asumes el papel de propietario diligente, la frustración por el tráfico es solo un huésped ruidoso que no pasa de la sala de espera. La ansiedad por el futuro es solo un vendedor ambulante al que no le abres la puerta. Si este camino de la vigilancia te resuena, y si encuentras valor en estas herramientas que transforman la teoría en acción, considera unirte a esta comunidad. Aquí exploramos cómo aplicar estas filosofías no para acumular conocimiento, sino para transformar nuestra experiencia diaria. El conocimiento sin aplicación es solo otra forma de distracción. La paz no es un regalo que se pide, es el resultado de un trabajo interno que se exige. El refugio del propietario está esperando. Ocúpate de él. Tú tienes la llave.